Seguimos estudiando este hermoso libro, este Evangelio de Juan. Y hoy toca el versículo 16, del 16 al 21, de este capítulo 3 de Juan, ¿no? Y yo pensaba, un pasaje tan conocido, ¿no? Yo creo que el versículo 16 de este capítulo 3 de Juan debe ser el pasaje más leído o más citado de toda la Biblia, ¿no? Pero a la vez un pasaje muy profundo y muchas veces un pasaje mal interpretado. Por eso yo le invito a que podamos leer juntos, primero desde el versículo 16 al versículo 21 y luego preparemos nuestros corazones para escudriñar su palabra, para poder interpretar lo que Dios nos quiere enseñar acá, lo que Dios nos dice en estos versículos, y que lo podamos hacer con humildad, reconociendo que si algo podemos entender o conocer es por su gracia, hermano. Es porque Él abre nuestro entendimiento y nos da luz a través de su palabra para que podamos conocerle. Dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Este es un pasaje, como les decía en un principio, muy citado en todos lados, ¿no? Pero también un pasaje muchas veces mal interpretado. Por eso hemos decidido dar estos versículos en dos etapas. Hoy vamos a ver la parte 1, profundizando sobre qué significa que de tal manera Dios amó al mundo, quiénes son ese mundo, de qué manera Dios los amó y qué propósito Dios tenía. Este pasaje lo hemos visto muchas veces, a mí me ha pasado, verlos por ejemplo en estadios de fútbol para un mundial. Recuerdo muchas veces en otros idiomas, por ejemplo en inglés, John 3:16, y muchas veces es expuesto este pasaje o la cita de este pasaje en distintos eventos donde concurre mucha gente y donde millones de personas ven por todo el mundo, como un mundial de fútbol, por ejemplo. Muchos de los teólogos catalogan este pasaje como el más precioso de toda la Biblia, porque Juan en estas palabras nos muestra el infinito amor de Dios, que se manifiesta de una forma gloriosa. En estos versículos podemos ver claramente el propósito y los destinatarios de este amor de Dios. Pero como les decía en un principio, muchas veces hay palabras que se interpretan mal. Y que en esta noche me gustaría, a la luz de la Escritura, podamos ver qué nos dice Dios, qué nos enseña a través de su palabra cuando nos habla del amor de Él, cuando nos habla del mundo, cuando nos habla que Él no quiere que nadie se pierda. ¿Quiénes son los destinatarios de este amor? Acá nos habla del mundo. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Por eso le decía en un principio que sería bueno que puedan tener una hojita y una lapicera, porque vamos a ir viendo varios pasajes
que si cada uno lo tiene que ir buscando, vamos a demorar tiempo. Por eso yo los voy a ir leyendo y ustedes los pueden anotar y luego sí pueden leerlo con mayor profundidad. Porque es necesario leer varios pasajes para poder entender qué nos enseña Dios en esta noche. Algunos pueden decir, sí, yo sé que algunos lo interpretan de una manera y otros lo interpretan de otra, pero en realidad, ¿qué cambia? Déjenme decirle en esta noche que cambia mucho. Cuando interpretamos un pasaje mal y no lo que Dios nos enseña, eso determina mucho en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de servir al Señor, en nuestra forma de adorar al Señor. Hermanos, Dios nos habla por medio de su palabra. En su palabra Dios nos refleja cuál es su propósito, cuál es su voluntad y nos muestra quién es Él. Nunca vamos a conocer en profundidad a Dios, nunca vamos a llegar a conocerle en profundidad. Pero sí lo que Dios se nos ha querido revelar de su persona, se nos enseña en su palabra. Por eso es tan importante escudriñar la palabra de Dios, meditar, interpretar bien qué nos dice Dios en cada versículo, en el texto y en su contexto. ¿Por qué? Porque de esa manera le vamos a conocer mejor. Y si le conocemos mejor, le vamos a adorar mejor, le vamos a servir mejor, lo vamos a hacer correctamente, como Él quiere y no a nuestra manera. Esto puedo hacerlo solamente cuando tengo un mayor conocimiento de Dios, un mayor conocimiento de su palabra. Tristemente, muchos cristianos basan hoy el conocimiento de Dios en sus experiencias, hermano, en experiencias que ellos pueden tener con Dios. ¿Y saben qué? Es verdad que es importante tener una comunión íntima con Dios, tener su tiempo de oración. Es verdad que experimentamos cosas en nuestra relación con Dios. Pero la forma de conocerlo en profundidad es escudriñando su palabra, es meditando en su palabra. Job, cuando pasó el tiempo de aflicción, comenzó a cuestionar a Dios. Y vemos que Dios se le presentó y empezó a exponer todo lo que él era. Y podemos decir en una palabra que avasalló a Job. Lo dejó sin palabras a Job. Cuando Dios mostró su grandeza, cuando Dios mostró su poder, su omnipotencia, su omnisciencia, Job se quedó sin palabras, hermano. Y Job pudo decir al final, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job reconoció la ignorancia que él tenía acerca de quién era Dios. Y ahora le conocía un poquito más. Y cuando tuvo un poquito más de conocimiento de Dios, él se humilló delante de su presencia. Él reconoció la grandeza de Dios y su pequeñez. Fue ahí cuando se postró. Fue ahí cuando se arrepintió. Fue ahí cuando se humilló delante de Dios, hermano. Si yo tengo una mala teología, si yo tengo un conocimiento errado de Dios, mi adoración, mi servicio a Dios, no va a ser el correcto. No va a ser el correcto, hermano. Es triste, pero hay muchos cristianos y muchos pastores se jactan de tener una pobre teología y una experiencia grande. Y por eso hablan mucho de sus experiencias y hablan poco de Dios, hermano. Hablan mucho de sus experiencias y hablan poco de Cristo. Cuando el apóstol Pablo dijo que él tenía todo su conocimiento por basura, por ganar a Cristo. Qué importante que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios, que podamos escudriñarla cada día, porque en ella vamos a conocer
en mayor profundidad quién es Dios y cuál es su propósito, su voluntad para cada una de nuestras vidas. Cuando Dios llamó a Josué y le dio una tarea importantísima, tenía que ser el sucesor de Moisés, tenía que guiar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Dios le dio un mandato a Josué. Le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Y cómo Josué iba a hacer esto? ¿Cómo iba a hacer Josué para guardar toda la ley? Para no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso es tan importante meditar, escudriñar la palabra, porque en él está el conocimiento de Dios, el conocimiento del propósito, de la voluntad de Dios, para poder obedecerle, para poder hacer su voluntad y para poder conocerle en mayor profundidad, hermano. Este versículo 16 que hemos leído comienza diciendo, porque es la primera palabra. Quiere decir que está conectado con lo que venía diciendo. ¿Se acuerdan? La conversión, el nacer de nuevo, Nicodemo. Nuestro hermano Raúl el martes predicó sobre que la serpiente, que era levantada en alto, que era una representación de Cristo, así Cristo tiene que ser levantado en alto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue este pasaje diciendo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Cristo es levantado en alto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y acá encontramos dos palabras. Un amor especial, porque dice, de tal manera amó. Está hablando de un amor especial, de un amor extraordinario, de un amor fuera de lo normal. ¿Y a quién amó Dios? Al mundo. Y acá tenemos que detenernos. Y sobre esto vamos a estar un tiempo, hermanos, porque es necesario determinar este amor tan especial, este amor tan extraordinario, este amor tan profundo. ¿Para quién es? Acá dice al mundo. Muchos interpretan esta palabra mundo como que abarca a todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, que estuvieron, que están y que van a estar, sin excepción. Pero vamos a ver distintos pasajes de la Biblia donde esta palabra se usa para referirse a diferentes cosas. Vamos a ver mundo y vamos a ver alguna palabra que dice todos también. Y vamos a ver cómo no se refiere muchas veces mundo a todas las personas que habitan en el mundo, o todos a todas las personas que habitan en la tierra. Podemos ver en distintos textos bíblicos que muchas veces la palabra mundo se usa para hablar de la geografía, otras veces del sistema corrupto que opera en el mismo, otras veces del estado del hombre, de los hombres incrédulos, de los hombres creyentes. Es muy amplia cómo se utiliza esta palabra y Juan la utiliza de una manera determinada. Vamos a verlo. Pero yo quiero que empecemos a ver esos pasajes para ver estos distintos ejemplos. Por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 19 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos estaban refiriéndose a Jesús. Jesús estaba en la entrada triunfal a Jerusalén. En ese tiempo
una semana antes de ser crucificado en la cruz, muchos le seguían. Luego quedaron muy pocos. Pero esa semana antes muchos le seguían y eran recibidos con loores en Jerusalén. Y los fariseos decían, ¿sabéis? No conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿De quién hablaban estos fariseos? ¿De todas las personas que en ese tiempo estaban en el mundo? Yo creo que no. No creo que todas las personas que habitaban en el mundo estuvieran en ese momento en Jerusalén. Sino que ellos se referían que había mucha gente que le seguía. Mucha. Por eso hablan, el mundo se va tras él. Primera de Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿No? Cuando habla del mundo entero, ¿se refiere a todas las personas que viven en el mundo? No. ¿Por qué? Porque justamente en el versículo anterior, 5:18, dice que aquel que ha nacido de Dios, el maligno no le toca. Hermano, aquellos que hemos nacido de Dios, Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No es que lo va a hacer, sino que ya lo hizo. Entonces, el que está bajo el dominio de Dios, bajo la potestad de Dios, que está en el reino de Dios, no está bajo el maligno. Romanos 1:8. Yo le voy citando pasajes, por eso le decía que después, bueno, que lo anote y que usted mire el texto en su contexto. Pero vamos a ver varios pasajes que nos muestran que no siempre el mundo o todos abarca a todas las personas que habitan la tierra. Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo les está escribiendo a la iglesia en Roma, a los cristianos que estaban en Roma. Y Roma era el centro del Imperio Romano, ¿no? Todo lo que pasaba en Roma se sabía en todas partes, porque justamente ese era el centro de todo. Era muy divulgado. Por eso dice que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo seguramente estaba diciendo que la fe de estos cristianos que residían en la iglesia en Roma era conocida por muchas personas. ¿Por qué? Porque estaban en un lugar geográfico especial. Todo lo que pasaba en Roma se conocía. Pero estoy seguro que Pablo no está diciendo que cada habitante en ese tiempo en toda la tierra sabía y tenía conocimiento de la iglesia en Roma. Muchos sabían, pero seguramente había tantos otros que no. Por eso podemos ver en distintos pasajes, y hay muchos pasajes más, hermano, que nos enseñan que cuando se nombra el mundo, no quiere decir todas las personas que habitan en el mundo en general. No habla de algo universal. Lo mismo pasa con la palabra todos. Por ejemplo, Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, Jesús, siendo ahí muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y con él estaba. Y hallándole dijeron, todos te buscan. Yo quiero ponerlos un poquito en contexto. El día anterior, Jesús, dice la palabra, había sanado a muchos. Muchos enfermos, muchos endemoniados fueron llevados ante Jesús y Jesús sanó a muchos de ellos. Y seguramente lo que pasó en ellos fue divulgado en ese lugar. Y al otro día, muy de mañana, cuando era de madrugada, de noche, Jesús se fue al monte a orar. Y los discípulos le vinieron a buscar y le dijeron, todos te buscan. Yo no puedo pensar que el todos eran todos los hombres que en ese tiempo habitaban en la tierra. Seguramente no. Cuando los discípulos decían, todos te buscan, se estaba refiriendo a estos que habían estado anteriormente con él. A estos que habían recibido un milagro. A estos que habían recibido una sanación.
¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Al otro día todos buscaban a Jesús. ¿Por qué? Porque se habían saciado. Muchos buscaban a Jesús porque habían recibido algo de él. Entonces, el todos de este texto significa muchos que le buscaban, pero no se refiere a todos por la humanidad completa. Y vamos a entrar un poquito, entonces, ¿a qué mundo se refiere Juan? Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Hermanos, si nosotros miramos el contexto de este texto, vamos a ver que Jesús venía hablando ¿con quién? Con Nicodemo. Nicodemo era un principal de los judíos. Y los judíos estaban seguros que la salvación era para ellos. Y solamente para ellos. Exclusivamente para ellos. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo escogido. Ellos estaban esperando al Mesías. Y no tenían duda de esto. Creían que la salvación era exclusivamente para este pueblo en especial, hermano. No habían entendido muchos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios hablaba. Por ejemplo, Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios tenía un propósito eterno con todas las familias del universo. Y ahora vamos a profundizar un poquito más. Pero el judío estaba creído que la salvación era exclusivamente de él. ¿Y saben qué? Hasta judíos que se habían convertido a Cristo. Pedro era un discípulo de Jesús. Pedro comenzó a predicar el Evangelio y en su corazón él tenía la certeza que la salvación era para ellos. ¿Se acuerdan en la conversión de Cornelio? ¿Qué reacción tuvo Pedro y aquellos que le acompañaban cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre Cornelio y sobre aquellos que habían creído a Jesús en el hogar de Cornelio? Dice Hechos 10:45, y los fieles de la circuncisión, está hablando de los judíos, los fieles de la circuncisión son los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, dice, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se quedaron atónitos, como sin palabras, perplejos. ¿Qué pasó acá? ¿Esto no era solamente para nosotros? ¿Cómo para ellos también? Y un capítulo después, capítulo 11 de Hechos, versículo 18, cuando delante del concilio Pedro fue a contar lo que había sucedido, dice el versículo 24, Hechos 11, 18, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los judíos que estaban ahí en ese concilio, dice la palabra de Dios, que callaron. Cuando escucharon estas cosas, se callaron, se quedaron como esos discípulos que estaban con Pedro, atónitos. Y dijeron, y acá dice con signos de admiración, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, podemos ver en este texto y en otros textos más, que cuando Juan nos habla en este capítulo 3 y en otros, vamos a verlo también en otros pasajes del Evangelio de Juan, de mundo, no se refiere a todas las personas que habitan en el mundo, sino a las personas que hay alrededor de la tierra. Dios no vino solamente a salvar a un pueblo en especial, sino a todas las personas de cualquier pueblo, raza o nación, hermano. Por eso, en Juan 4:42, ¿se acuerdan con la mujer samaritana? Cuando la mujer fue a contarle a los suyos lo que le había sucedido, y estos
fueron a ver a Jesús. Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos creyeron en Jesús, hermano, y vieron que no era exclusivo para los judíos. Los samaritanos y los judíos eran enemigos. Los judíos no podían ver a los samaritanos y los samaritanos no podían ver a los judíos. Pero estos que alcanzaron la gracia de Dios y que creyeron en Jesús, pudieron proclamar verdaderamente, este es el Salvador del mundo. No es solamente exclusivo para el pueblo judío, sino para todo aquel que cree en él. Hermanos, por eso podemos interpretar que la palabra mundo en San Juan 3:16 no se refiere a todas las personas de la humanidad, sino como dice en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dice que había una gran multitud que nadie podía contar, hermanos. No eran pocos, eran muchos, como nos enseña la palabra. Muchos, por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Muchos que alcanzaron la salvación. ¿Y qué nos dice? De todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas. Cuando Juan nos habla de mundo, nos está hablando de esto, hermano. Que del redondez de la tierra, Dios escogió personas para que sean parte de su pueblo. De toda tribu, de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua. El plan redentor de Dios comenzó antes de la fundación del mundo. Y hermanos, no es que nosotros somos un plan B. Este fue el plan original de Dios. Dios lo determinó de esta manera. ¿Por qué? Porque su palabra nos enseña esto. Efesios capítulo 1, versículo 3, si es necesario, hermano, que podamos ver estos pasajes. Porque muchas veces este texto fue mal interpretado. Y hoy vamos a ver qué importante es que podamos conocer bien qué nos enseña Dios en este texto. Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, Dios no nos escogió porque nosotros éramos mejores. Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Es un misterio. Yo no sé por qué Dios escogió a uno y a otros no, pero la palabra de Dios nos enseña que Él escogió. Hemos estudiado el libro de Romanos y en el capítulo 9 hemos visto la elección. Hemos visto como la palabra de Dios dice, a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Como Dios le dijo a Moisés, tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Hermano, eso es potestad de Dios, no nuestra. Y a veces nos cuesta. Y a veces no queremos verlo, pero es algo que la Biblia nos enseña y debemos creerlo.
A veces pienso cuánto nos gusta hablar de la soberanía de Dios. Y cuántas veces decimos, Dios es un Dios soberano. Él hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Muchas veces lo decimos. Y creemos que Dios es un Dios soberano. Ahora déjenme preguntarle en esta noche, ¿lo creemos realmente? Porque cuando tocan textos que a nosotros no nos gustan, ahí ya Dios ya no es tan soberano. En la elección, Dios ya no es tan soberano. En que escoge unos para salvación y a otros no, Dios ya no es tan soberano. Hermano, Dios es soberano siempre. Y en la elección Dios es soberano. Y Dios lo hace según, como dice Pablo en Efesios, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Hermano, este era un misterio que estaba oculto, por eso era un misterio. Pero a través de Cristo este misterio fue revelado. Y Él nos dio a conocer a nosotros, a los que Él ha querido revelarse, hermano. Dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Fíjense cuántas veces habla del puro afecto de su voluntad, de su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Fíjense otra vez. Todas las cosas, ¿según qué? Según el designio de su voluntad. No dice acá la palabra que Él hace algunas cosas, sino que Él hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. A fin, con un propósito, que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, está hablando de los judíos y los gentiles, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vemos un texto precioso, hermano. Un texto clarificador. Un texto que nos muestra la soberanía de Dios. Un texto que nos muestra la elección de Dios. Un texto que nos muestra la perseverancia en Dios. Un texto que nos muestra que la salvación proviene de Dios, que es obra totalmente de Él. Y Él la sostiene en nuestra vida. Y Él nos asegura una salvación final. Hermano, el Espíritu Santo, como dice este texto, es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa? Que es la garantía, la seña. Cuando uno va a comprar algo, deja una seña, como diciendo, esto va a ser mío. Es un sello. ¿Vieron las vacas? Muchas veces son selladas a fuego para saber de quién son, a quién le pertenecen esas vacas. Bueno, el Espíritu Santo es el sello, la garantía que cada cristiano tiene de la posición en Cristo, hermano. De esa salvación tan preciosa que Él nos ha dado. Hay una certeza, una seguridad que no depende de nosotros, sino que depende de aquel que nos salvó, hermano. Este texto nos enseña que Dios escogió a muchos, pero no a todos para salvación. Sí, a muchos, hermano. Pudimos ver que no siempre mundo significa todas las personas, pero sí significa muchas personas. Yo quiero preguntarle en esta noche, ¿usted cree que Dios ama a todos de la misma manera?
¿Usted cree que Dios ama a todos por igual? Porque este texto nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande el amor por estas personas que dio a su Hijo, a su unigénito, a morir en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que ese amor es para todos en general? Hermanos, cuando hablamos del amor de Dios, es verdad que Dios ama. Es verdad que Dios es amor. Es verdad que Dios nos manda a amar. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Dios nos manda a amar incluso a nuestros enemigos. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted ama a su vecino con el mismo amor que ama a su esposa? Seguramente el amor no es el mismo. Eso quiero creer. Que ama distinto a su esposa que a su vecino, que a su vecina. El amor con su esposa es un amor diferente, es un amor especial. Con ella tiene otra clase de vínculo, con ella tiene una intimidad. Hermano, así es el amor de Dios por sus escogidos, por aquellos que predestinó desde antes de la fundación del mundo. Así es el amor de Cristo por su iglesia, hermano. La palabra de Dios nos enseña que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No nos dice que Cristo amó a todo el mundo, a todas las personas que habitan en el mundo, y se entregó por todas las personas que viven en el mundo, no. Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A quién amó Cristo? A la iglesia, a su pueblo, a los escogidos. ¿Y por qué? ¿Por quién se entregó? Por su iglesia, por aquellos que Dios llamó, escogió. Hermano, en Romanos 8:28, un pasaje también muy conocido, muchas veces leído, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a lo que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense que el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció. Ya lo hemos visto esto cuando estudiamos Romanos, pero es bueno que lo podamos refrescar, hermanos. ¿Qué significa a los que antes conoció? ¿Está hablando de un conocimiento intelectual? ¿Será que Dios no conocía a todos? Hermanos, Dios conoce a todos. A todos. Pero acá el conoció significa a los que amó, con los que tuvo una relación especial, una relación distinta. Porque a los que antes amó, también los predestinó, los escogió. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, vemos la obra completa de salvación. En muchos pasajes de la Biblia, Dios nos enseña que lo que Él empieza lo termina, que Él no deja las cosas a media, y que toda la salvación del hombre depende exclusivamente y es obra exclusiva de Él. Hermano, Él tuvo una relación especial y tiene una relación especial y ama de una manera especial a sus escogidos. Por eso envió a su Hijo unigénito a morir por ellos, por ellos. El mismo Jesús
nos enseña esto en el libro de Juan, hermano. No vamos a explayarnos muchos en estos versículos porque vamos a verlos en este estudio. Pero el capítulo 10 de Juan, Jesús nos habla que Él es el pastor. Y por ejemplo el versículo 11 nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por quién da su vida? ¿Por todas las personas que habitan en el mundo? No, por sus ovejas. Por aquellas que fueron escogidas por su Padre. Por eso el 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Otra vez, Él da su vida. Y este también es importante, hermano. Nadie le quita la vida a Cristo. Él la pone. Él la da por aquellos que ama. Y acá en el 16 aparecemos nosotros. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermano, la Biblia es clara que Cristo dio su vida por sus ovejas, por su iglesia, por sus amigos, por aquellos a los que el Padre llamó. Y esas ovejas no son de un lugar exclusivo, sino que hay ovejas de otros rediles, como dice acá, que no son del redil judío. Hay ovejas gentiles por todo el mundo que Cristo debe traer. Y esas ovejas van a oír su voz y les van a seguir, hermano. Por eso el versículo 27 del mismo capítulo 10 de Juan nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso pasaje, hermano. Fíjense qué profundidad. Mis ovejas, aquellos que me pertenecen a mí, oyen mi voz. Hermano, el que no le pertenece a Cristo, el que no ha nacido de nuevo, como escuchamos la semana pasada, no puede oír la voz de Dios. No puede ver el reino de Dios. Pero aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que antes eran lobos rapaces y hoy son ovejas, porque han sido convertidos, porque han sido nuevas criaturas, ahora pueden oír la voz del pastor. Y fíjese que dice, y yo las conozco. ¿Será que Jesús conoce a alguno nada más? Jesús las ama, hermano. Jesús ama a esas ovejas, a esas que le pertenece a Él. ¿Por qué? Él dio su vida por ellas. Y estas ovejas van a tener un rebaño y un pastor que es Jesucristo. Y el versículo 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, acá está hablando de la perseverancia de los santos. Yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Ustedes no se las ganan. Yo se las doy. ¿Y sabe qué dice Jesús? Y ustedes no las sostienen. Yo las sostengo. Por eso no perecerán jamás. Ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre me las dio. Y es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, qué texto tan precioso. Y es importante que podamos entenderlo. Estas ovejas de las cuales habla Jesús no llegaron a ser suyas porque creyeron en Él. Muchos creen que estas ovejas llegaron a ser ovejas de Cristo porque creyeron en Él. No, es al revés. Porque creyeron en Él, fueron ovejas. Perdón, creyeron en Él porque eran ovejas. Porque habían sido transformadas. Porque fueron convertidas en nuevas criaturas. Por eso creyeron en Él. Por eso pudieron oír su voz. Y por eso le siguen. Hermano, esto hecho por tierra, lo que también hemos escuchado en las predicaciones pasadas. Muchos piensan que
La decisión de creer o no creer es potestad del hombre. Que el hombre tiene el poder, la autoridad, el libre albedrío para decidir si cree o no en Jesucristo. Pero la palabra de Dios, en la cual sí debemos creer, nos enseña que esto no es potestad del hombre. Que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Que el hombre sin Dios es imposible que pueda escoger a Dios. Vemos el texto de Jeremías, que Dios quitó el corazón de piedra y puso el corazón de carne. Es importante, hermano, que tengamos presente todos estos textos, que podamos ver que la Biblia no se contradice. Y si hay textos que a veces nos chocan, que hay textos que a veces nos confrontan, no por esto los dejemos a un lado, no por esto nos cambiemos, sino que realmente creamos que esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y démosle gracias a Dios por la luz que Dios trae a nuestra vida por medio de su palabra. No nos cerremos. Algunos dicen, bueno, yo creí de una manera durante 15 años y ahora voy a cambiar. Sí, ahora cambiar. Si te das cuenta que la Biblia te está enseñando otra cosa, no seas terco, no seas cabeza dura, no quieras ser sabio en tu propia opinión, no creas en lo que vos podés sentir o pensar, sino cree a Dios, créele a Dios. Sus palabras son fieles y verdaderas. Hermano, nadie puede producir su nacimiento, solamente Dios puede hacerlo en una obra sobrenatural. Y lo hace con el que Él quiere. La conversión es una obra total y soberana de Dios, donde Él nos hace nacer de nuevo, nos da el arrepentimiento y la fe para que creamos en Él. La Biblia es clara en cuanto a esto. Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia sos salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué importante que podamos entender, hermano, estos pasajes. Y no solamente entender, sino que lo podamos creer. Que todo lo que tenemos, Dios nos ha dado. La salvación es de Dios. El creer es de Dios. El arrepentimiento proviene de Él. Y las obras que nosotros hacemos, luego, es por su gracia, hermano. Y son las obras que Dios preparó desde un principio para que anduviéramos en ellas. No es que nosotros dijimos, bueno, ahora... No, es Dios, hermano, que hizo todas las cosas. El versículo 17 del capítulo 3 de Juan que hemos leído, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y acá podemos ver dos cosas muy importantes, hermano. Si Juan habla del mundo como todas las personas que habitan, que viven en el mundo, y Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él, suceden dos cosas. O todos son salvos, que me parece que el asunto no es así. No vemos que todos sean salvos. La misma palabra nos enseña que no todos son salvos. O Dios no tiene poder. O la muerte de Cristo en la cruz fue insuficiente. Hermano, eso es peligroso. Si nosotros creemos que la muerte, que la sangre, que Cristo es Dios hecho hombre, y esa obra de Cristo en la cruz tiene poder para salvar a todo el mundo, hermano, si Él así lo quisiera. Pero Dios determinó otra cosa. Y esto es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y si decimos que Dios envió a su Hijo para salvar a todo el mundo, y hoy hay muchos que se pierden, estamos diciendo, Dios no es todopoderoso. La sangre de Cristo no tiene poder. Hermanos, algunos creen que Dios dio a su Hijo para morir por todos los hombres, sin asegurar la salvación de ninguno en particular. Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz por toda la humanidad. Pero que cada uno decidiera. Hay un predicador, Sujén Michelén,
que da un ejemplo muy gráfico. Aquellos que creen esto, dice, creen como que Dios hizo un puente, ¿no? Un puente bien ancho, dice, donde entra todo el mundo en ese puente. Pero lo hizo hasta la mitad del río. Así que en ese puente entran todos, hasta la mitad del río. Y hasta ahí Dios hizo. Luego uno se tiene que tirar y comenzar a nadar para llegar a la orilla. ¿Usted cree que la salvación de Dios es esa? ¿O será que Dios hizo un puente no tan ancho? Para que no entren todos, pero sí para que entren muchos. Y que llegue hasta el final. Para que todos aquellos que Él escogió, llamó, sean salvos. Para que esa salvación sea efectiva. Hermano, si Dios dejaría la decisión en el hombre, ¿qué pasaría si nadie cree? ¿Significa que Jesús murió en la cruz para no salvar a nadie? No, hermano, esto no es así. Vemos claramente en su palabra y claramente en este versículo 17 del tercer capítulo de Juan, que Dios envió a su Hijo al mundo. Y cuando está hablando al mundo, está hablando de sus escogidos, para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo. No está diciendo Dios envió a su Hijo para que posiblemente algunos se salven. No, lo afirma, para que el mundo sea salvo. No para que si eventualmente es posible. Jesús murió en la cruz para salvar eficazmente a muchos. A muchos. Y ahora vamos a ver algunos textos que nos enseñan más de una vez en la Biblia que Jesús murió para salvar a muchos, no a todos. Isaías 53, versículos 11 y 12, 700 años antes de que Cristo muriera en la cruz, el profeta Isaías estaba profetizando lo que iba a suceder cuando el Mesías viniera. Y dice el versículo 11 del capítulo 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no dice a todos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Escuchen, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No dice por todos, por muchos. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, la sangre de Cristo fue derramada en esa cruz para redimir todos nuestros pecados. No quedó ni uno. Cuando decimos que Jesús derramó su sangre para hacer posible que algunos pecados, estamos pisando la sangre de Cristo, hermano. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz para hacer efectiva la salvación de aquellos que Dios escogió desde un principio, de aquellos que Dios amó con un amor especial, con un amor único, con un amor inquebrantable. Dios no envió a su Hijo para hacer posible algo. El Todopoderoso envió a su Hijo para salvar lo que se había perdido. Solamente por su gracia, hermano.
Mateo 26, 28 dice, porque esto es, Marcos 14, 24, dice, y él les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Hermano, y hay otros pasajes en el libro de Hechos que nos habla de muchos. La palabra de Dios es clara. Nuestra salvación de principio a fin se basa en el decreto soberano de Dios. Y la palabra de Dios nos asegura, tenemos certeza de que todos aquellos que fueron escogidos por el Padre son salvos por el Hijo. Ninguno se pierde de los que el Padre escogió desde el principio. Esto habla del poder de Dios, de la soberanía de Dios, del propósito de Dios. Algunos creen que cuando decimos que Cristo no murió por todos, sino justamente por muchos, estamos limitando el poder de la expiación. Y saben que esto es todo lo contrario. Limitan el poder de la expiación aquellos que dicen que Cristo murió por toda la humanidad, y hay muchos que se pierden. Ahí sí es limitado el poder de la expiación. Pareciera que la sangre de Cristo no tiene poder para salvar a todos. Y eso no es lo que en la Biblia nos enseña. La sangre de Cristo tiene poder, hermano, para limpiar de todos los pecados al pecador, aquellos que Él ha escogido. Dios en su soberanía, desde antes de la fundación del mundo, aseguró la salvación de aquellos por los que Cristo murió. Este es el último pasaje que voy a leer, Mateo 1:21, cuando se anunciaba el nacimiento de Jesús. Dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién vino a salvar Jesús? A su pueblo. Y los judíos creían que solamente ellos eran su pueblo. Pero toda la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene un pueblo en el redondez de toda la tierra, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación que le pertenece a Él, que vino a salvarlos, que por eso mandó a su Hijo a morir en esa cruz. Hermanos, aquellos que hemos sido escogidos por Él, aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz, derramando su sangre, preciosa sangre, para limpiarnos de todos nuestros pecados, debemos de darle gracias continuas a Él. Debemos tener un corazón gozoso, un corazón agradecido, llevado a una vida de sumisión y obediencia que glorifique y exalte su nombre. Un poco vamos a hablar esto en la segunda parte, cómo fue este amor de Dios por los suyos, hermano, cómo es este amor de Dios. Y si vos todavía no has conocido a Cristo, si todavía no has creído en Él, debes saber solamente una cosa, que en Él, solamente en Él, hay salvación. No debes preguntarte, ¿seré un escogido? ¿No seré un escogido? No, eso no me enseña la Biblia. Tienes que saber que, como me dice acá San Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, el que cree en Jesucristo, será salvo. Y solamente el que cree en Jesucristo. No el que cree en una denominación, no el que cree en un pastor, no el que cree en una iglesia, no el que cree en lo que sea. El que cree solamente en Cristo, ese será salvo, hermano. Y todo aquel que acude en Él no le echa fuera. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Dios les bendiga en esta noche. Vamos a orar a nuestro Dios.
Vamos a darle gracias por su palabra y meditemos en estos textos, hermano. Meditemos. Seguramente a veces hay textos que nos chocan, textos que producen cierto escozor en nosotros, que pareciera como que si Dios fuera injusto, y no, Dios es totalmente justo, hermano. Él ha provisto de su justicia. Si Él obrara su justicia para con todos, estaríamos todos condenados, hermano. Pero Él obró misericordia. Y qué bueno que hoy podemos entender esta palabra. Y si todavía nos hace ruido, escudriñemos con mayor profundidad. Y si alguno puede decir, pero bueno, a mí me enseñaron otra cosa, o yo lo aprendí de otra manera, vayan a la Biblia, hermano. Escudriñen la palabra de Dios. Muchas veces he escuchado que Calvino y que Arminio, y es verdad. Pero a mí, sinceramente le digo, no me interesa ni Calvino ni Arminio. No quiere decir que no los amo, no me interesa, porque me interesa lo que Dios dice en su palabra. Y si es Arminio el que me acerca a lo que Dios dice, bienvenido sea y gracias por su vida. Y si es Calvino, bienvenido sea y gracias por su vida. Pero para mí lo más importante es la palabra de Dios, hermano. Y si hoy tengo que decir, hay textos que interpreté de una manera y hoy me doy cuenta que son diferentes, gloria sea al Señor. Gracias a Dios porque su palabra me revela su verdad. Gracias a Dios porque hoy Dios trae luz a mi corazón para que yo le conozca con mayor profundidad, para que yo le sirva, para que yo le adore, para que yo le honre con todo mi ser por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por lo que Él va a hacer.